días. Bien, amados hermanos, vamos a estar orando para meditar pues en la palabra de Dios. Padre bueno que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra en esta noche, Señor, una vez más delante de tu presencia, Dios mío, para llevar tu palabra, Señor, el conocimiento que tú en tu misericordia, Señor, nos has permitido estudiar. Te rogamos que tu Espíritu Santo, que es el Maestro, Señor, nos ilumine y podamos, Señor, entender, discernir y poder compartir tu palabra en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, que así se haga, Señor, y que así sea hecho. Bien, soy el ministro de Dios, amados hermanos, Pastor Gabo Álvarez, desde Huancayo, Perú, para el mundo entero. Hoy día estaremos hablando algo muy importante. Algo muy importante de la palabra de Dios. ¿Cómo se llama o cómo se debe llamar a los siervos de Dios? A veces en la parte de conocimiento así cometamos algunos errores, pequeños errores. Vamos a ver acá qué dice la palabra de Dios. 1 Pedro 4:11 dice así en las Sagradas Escrituras: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchos dicen obreros, claro, la Biblia dice también obreros, dice siervos de Dios. A unos Dios llama pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, pero ¿cuál es la palabra que debe sintetizar todos esos términos de obreros o siervos de Dios? ¿Cuál es la palabra? Vamos a verlo a través de las Escrituras, hermanos, porque es un estudio muy minucioso que vamos a llevar en esta noche. Pues estén muy atentos, voy a ir al lapicero para que usted pueda anotar y pues pueda aprender de la palabra de Dios. Vamos al libro de Isaías, por favor, 5:13. Isaías 5:13 dice la Escritura: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Amados hermanos, para toda cosa Dios es bien minucioso. Si nosotros, por ejemplo, miramos cómo era la vestidura de Aarón, los detalles, las 2 piedras de ónix que estaban en los hombros de Aarón, las 12 piedras preciosas que estaban en el pectoral, engastados en oro, los colores, modelos, todo detalle que Dios ordenó a Moisés para que se hiciera las vestimentas para Aarón. Así como Dios fue muy detallista, digamos así, o específico, muy minucioso, la ropa para el primer sacerdote, que fue Aarón, el sumo sacerdote. Así también Dios tiene los nombres específicos que Él ha ordenado que se nos llame. O sea, ¿cómo se le debe llamar al apóstol? ¿Cómo se le debe llamar al profeta, al maestro, al evangelista y al pastor? ¿Cómo? La Biblia dice, sí, la Biblia dice.
de ese tema es que hoy día vamos a hablar. Vamos al primer pasaje. Como decíamos una vez, la falta de conocimiento a veces hace que no sepamos tratar a veces a los siervos de Dios, y pues lo llamamos como cualquier cosa, hermano, a veces por su nombre solamente. Pero ahora vas a aprender por la palabra de Dios cómo tú debes llamar bien a tu pastor o al evangelista, al maestro, al apóstol o profeta, según dice la palabra de Dios. Por eso leíamos aquí, 1 Pedro 4 nos dice: el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Aquí no decimos cosas que no estén en la Biblia. El primer pasaje vamos a ver en Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Versículo 11 dice así la poderosa palabra de Dios: hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Aquí encontramos la palabra ministro. O sea, ¿cómo se debe llamar a los 5 ministerios que bíblicamente lo encontramos? O sea, ¿cómo se le debe llamar al apóstol, al profeta, al maestro, al evangelista y al pastor? Pues se debe llamar ministro de Dios. Es la forma correcta, según lo dice la palabra de Dios. Vamos a ir viendo minuciosamente, hermano, y a veces, como dice pues la Biblia, no siento que hallaren aún las piedras hablarían. Por ejemplo, miren, en el mundo, ¿cómo se le llama, por ejemplo, a una persona que cura muelas? Que cura muelas, saca muelas, todo lo que es todo lo que es dentadura. Usted no va a la oficina de este señor y le dice: señor, cura muelas, ni saca muelas. Usted le dice: doctor. Usted va, por ejemplo, a la persona que cura ojos. Bueno, en la ciencia de la medicina, al que cura muelas se le dice odontólogo, al que cura los ojos, odontólogo, ¿no? Oftalmólogo, al que cura corazón, cardiólogo y así, ginecólogo, urólogo. Pero a todos ellos hay una palabra que los simplifica. A todos se les llama doctor, a todos. Traumatólogo, todo lo que es medicina, ciencia de la medicina, a todos se les llama doctor. Esa es la palabra que simplifica todas las áreas de la medicina. Pediatra, lo que puede cargar de la piel, todas esas áreas, a todos se les llama doctor. Entonces, imagínense, hermano, pues Dios, que es más detallista, que ¿quién le va a ganar a Dios, hermanos? Él ha ordenado que se nos llame ministro. Por eso que usted siempre me escucha todos los videos que predicamos aquí en la iglesia. Siempre usted oye que yo digo: no, soy el ministro de Dios. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque soy un ministro, pues porque así dice la Biblia. Quizás ahora estamos hablando de una forma específica este tema, para que usted sepa, porque yo siempre uso la palabra ministro de mis tarjetas personales, de mi Face, YouTube, siempre, o una fiesta espiritual donde me invitan ayunos o vigilias o aniversarios, siempre me presento como ministro de Dios. Yo nunca digo que soy pastor. Claro, soy pastor, soy maestro, pero siempre uso la palabra ministro porque así le agrada a Dios. Yo me escogí la palabra ministro, Dios mismo así lo ha dejado ordenado. Vamos a ver aquí otro pasaje, pues hermano, estudiando la palabra de Dios, escudriñándola, encontramos la respuesta. Si es que tú no sabías por qué yo usaba siempre la palabra ministro, si puedes decir que no sabías, pues sabías o tenías una idea, pero ahora te lo estoy explicando y te lo estoy demostrando bíblicamente. Vamos al libro de Esdras, amados hermanos, capítulo 8,
versículo 17, libro de Esdras. Esdras está cerca al libro de Esther. Esdras, Nehemías, Esther. Dice así: el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, o sea, Judá, pueblo de Dios, había sido llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Y sucedió esto, dice que estaban buscando el ministro de Dios. Vamos a ver aquí. Esdras manda pedir un ministro, dice. Y los envié a Ido el nombre de la persona, jefe en el lugar llamado Casidia. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casidia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Esdras estaba solicitando a Ido, uno de los príncipes de la casa de Dios, que trajesen ministros, o sea, sacerdotes, pues. Quizás en el tiempo, pues, de Moisés no había lo que ahora se conoce, ¿no? Pues apóstol, quizás había profeta, pero no había, por ejemplo, el ministerio conocido ahora, ¿no? Apóstol, pues, maestro, evangelista, pastor. Específicamente no se conocía, solamente el sacerdote y el sumo sacerdote y los sacerdotes que le ayudaban. Entonces, mire usted, aquí encontramos que mandaron solicitar que trajesen ministros, dice, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Entonces, ahí por segunda vez estamos encontrando la palabra ministro. Gloria a Dios. Vamos ahora a ver, seguir estudiando el Antiguo Testamento y luego pasaremos también al Nuevo. Vamos ahora al libro de Isaías, capítulo 61. 61, libro de Isaías. Versículo 6. Escucha bien, anote los pasajes para que esto a ti te sirva y también tú puedas compartir con otros hermanos. Es bueno para aprender, aprovechar todas esas enseñanzas que se le está dando ¿para qué? Para edificación de la iglesia, para que usted sepa cómo se debe llamar al siervo de Dios que trabaja en la iglesia. ...61 versículo 6 dice así: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, o sea, los que encargados del servicio de Dios, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Qué seréis? Dice, ministro de Dios, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Vea usted, así como Dios es específico, mire, no solamente la vestimenta de Aarón, también en el tabernáculo, en el templo, muy minuciosos los colores, blanco, el azulino, que se conoce el color azulino, el carmesí, que es un rojo, y el púrpura, que es entre rosado y fucsia, más o menos, ¿no? El color púrpura. Miren los colores, los detalles que el Señor le ordenó a Moisés que pongan en las cortinas, así dan unas cortinas, bien, todo minucioso, el modelo del arca, la medida, los dos querubines encima del arca, del pacto, todo, hermano, bien detallado. Por eso, hermano, nuestro Dios es un Dios bien ordenado en sus cosas, y Él ha ordenado que se nos llame ministros. Entonces nosotros tenemos que enseñar, porque a veces la iglesia no sabe, pues no es que a veces no es que la iglesia sea realmente rebelde, desobediente, sino no conoce. La falta de conocimiento hace a veces que no utilicemos las órdenes que Dios ha dejado. Y la orden que Dios ha dejado, pues la palabra ministro es la palabra que Dios ha dejado. Y los mundanos se copian de nosotros. Los mundanos
Se hace llamar ministro de Defensa, ministro de Educación, ministro de Agricultura, ministro de Transportes, ministro de tantos nombres que se han inventado, ministro de Cultura. ¿De qué cultura? O sea, están usando la palabra de Dios para su conveniencia. La palabra ministro está dada para nosotros, los siervos de Dios, a quienes Dios nos ha llamado para el ministerio. Esta palabra no lo puede usar cualquier persona mundana. Lamentablemente, hermanos, en nuestro país, Perú y en muchos países del mundo usan la palabra ministro, pero ningún cristiano, ninguna iglesia se ha atrevido a enfrentarse. ¿Por qué se usa esa palabra? Es una palabra sagrada. Yo le pongo un ejemplo. Los militares tienen sus títulos, ¿verdad? General, coronel, comandante, capitán, todos los vuelos. Ninguna universidad, por ejemplo, puede dar un título de general o comandante o coronel o capitán, porque son títulos exclusivamente de los militares. ¿Y por qué de las cosas de Dios los mundanos, idólatras, mentirosos, soberbios, adúlteros, están usando la palabra ministro, que se está dando exclusivamente a nosotros, los siervos del Señor? Esa palabra no se puede usar para el mundo, es exclusivamente para nosotros, nada. Vamos a ver otro pasaje de la palabra de Dios. Vamos al libro de Joel. Nuevamente aquí encontramos la palabra ministro. Estamos todavía estamos en el Antiguo Testamento. Luego pasaremos al Nuevo Testamento para comprobar, para verificar que así como en el tiempo antiguo Dios ordenó que se llamase ministros a los sacerdotes, también en ese tiempo es igual, porque Dios no ha cambiado. Quizá ya no estamos en el sacerdocio de Moisés, estamos en el sacerdocio de Cristo, pero Cristo, mi hermano, Cristo es mayor que Moisés. El Dios de Moisés es el Dios de Jesús. Joel capítulo 1, versículo 7 al versículo 13. Acá hay como una exhortación, ¿verdad?, a los sacerdotes. Vamos a ver. 1:7, el libro de Joel, dice así: asió mi vid y descortezó mi higuera, del todo lo desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tal como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se inundó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la miel del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Claro, aquí hay como una amonestación a los sacerdotes, pero mira, lo que acá estamos hablando es de la palabra ministro, ¿verdad? Entonces estamos recalcando que Dios llama ministros del Antiguo Testamento a los sacerdotes, ¿no? Bueno, nosotros también somos sacerdotes, pues lo de esta era de la gracia, somos también sacerdotes por medio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver para los hermanos que no saben o recién están viendo esto. Lo hemos pregado varias veces, pero no perdemos nada en volver a confirmarlo. En Lucas capítulo 1, versículo 6, encontramos la palabra de Dios. Y dice:
del 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Imagínense, pues, hermano, Jesús está sobre Moisés. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ve? Encontramos, pues, que somos sacerdotes. Como sacerdotes somos ministros de Dios. Entonces ahora vamos a ver, hermanos, en el Nuevo Testamento. Confirma la palabra de Dios que en ese tiempo de la gracia se nos llame a los siervos de Dios o a los obreros del Señor ministros de Dios. Sí, la Biblia dice que sí. Vamos al libro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice: el que hable conforme a la palabra de Dios. Dice así las Sagradas Escrituras: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahí está Pablo confirmando la palabra ministro del Evangelio. Esa es la palabra correcta. O sea, ¿cómo tú debes de llamar a tu pastor, amado hermano? ¿Cómo debes de saludarlo? Pues, ministro de Dios, Dios le bendiga. O buen día, ministro de Dios. Es la palabra correcta que tenemos que usar. Es la palabra correcta que si Dios lo ha ordenado. Esto, hermano, no es un invento humano, terrenal. No. Esto es una orden de Dios. Que quizás casi en la mayoría de iglesias aquí en Perú y Huancayo mismo y en el mundo, no, usted no ha escuchado que se le haga de ministro a un pastor. Muy raras son las iglesias que conocen sobre ese tema. Esto lo estamos compartiendo y esto va a salir a nivel mundial. Es mi responsabilidad enseñar, compartir el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces encontramos aquí la primera mención de la palabra ministro de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el libro de Efesios. Efesios, capítulo 3. Ahí volvemos nuevamente a encontrar la palabra ministro de Dios. Capítulo 3, libro de Efesios, versículo 6 y 7. Efesios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Acostúmbrese a usar la palabra ministro de Dios. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo, está hablando aquí Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Miren lo que decía Pablo más abajito: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Pablo acá nuevamente está confirmando la palabra ministro, porque, hermano, después Pablo fue llamado como maestro, pues, como maestro para anunciar, decía a los gentiles, porque Pablo fue llamado exclusivamente para predicar a los gentiles, de la cual pues venimos nosotros también. Yo no soy judío, soy gentil,
ese evangelio de que predicó Pablo, pues eso se ha ido extendiendo poco a poco, hasta que ha llegado a Perú, a Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil, Bolivia, las ciudades, llegó a Perú, a Huancayo también. Entonces, encontramos aquí nuevamente la palabra ministro de Dios. Vamos a seguir viendo y estudiando este tema, porque tenemos que mostrarlo bien claro, para que usted quede convencido, no por mí, sino por la palabra de Dios. Yo no te puedo convencer porque yo no voy a tocar tu corazón. Entonces, en 2 de Corintios encontramos nuevamente la palabra del ministro de Dios. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6 y 7. Adelante. Abra su Biblia, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6 y 7. Estamos enseñando en esta noche cómo es que se le llama a un pastor, cómo se le llama al maestro, al evangelista, al profeta y al apóstol. La palabra dice ministro. En la palabra que Dios mismo ha ordenado, y de ese tema estamos hablando en esta noche. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La palabra correcta para llamar a un pastor, a un evangelista, o sea, los 5 ministerios, es la palabra ministro. Decíamos que muy pocos, aquí en Perú, en Huancayo mucho más todavía, casi no se emplea la palabra ministro, pero que está escrito aquí, está ordenado. Dice que así, pues es igual como decíamos también, ¿no? ¿Cómo se le llama al que cura las muelas? A la ciencia, en la ciencia de la medicina se le llama odontólogo. Pero usted cuando va a consultar a un odontólogo, usted le dice doctor. Va a saber de los ojos, le dice también doctor. Vas al urólogo, también le dice doctor. Si vas a ver el corazón, cardiólogo, también le dice doctor. Vas al ginecólogo, también le vas a decir doctor. Al traumatólogo, dermatólogo y todas las áreas de la medicina siempre se le dice doctor, es la palabra que significa toda la rama de la medicina terrenal. Así también todas las áreas de los 5 ministerios, que es apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor, la palabra que simplifica los 5 es la palabra ministro. De esto estamos en esta noche hablando. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4. Por ejemplo, los que hacen, por ejemplo, edificios, casas, ¿cómo se le llama? Usted no lo hace consultor, usted es ingeniero, porque esa es la palabra. Ellos han inventado todo lo que hacen edificios, puentes, túneles, es la palabra ingeniero. Aún de ahí no es el abogado, el que estudia simplemente la posición política de nuestro país, también se le dice doctor de leyes. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 4 encontramos ahí nuevamente el apóstol Pablo confirmando lo que estamos enseñando en esta noche. 1 de Pedro capítulo 4, a ver, hermana. ¿Primero de qué? Timoteo. Está cerquita a Hebreos. Son compadritos. En mi Biblia de Chipotle no será igual que la tuya, que es de Huancayo. A ver, comprueba. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Cuatro, 6. Si esto enseñas a los hermanos, será
buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has conseguido. ¿Ves? Ahí dice la palabra nuevamente, la palabra ministro. ¿Por qué no se emplea estos términos en la iglesia? Falta de conocimiento. Ese tema yo enseñé allá en el BRAE, Selva de Oro. Ellos, desde que yo les enseñé, jamás me han vuelto a decir pastor, siempre es ministro, porque fue bien clara la enseñanza. No es porque a mí sea un capricho mío, no, yo quiero que sea ministro, no, así Dios lo ordenó. Así como Dios ordenó, pues que se hiciera la vestimenta de Aarón, que constaba de hilos de oro. Oh, tenía hilos de oro, tenía 12 piedras preciosas, tenía el azul, púrpura, carmesí, tenía el lino fino. Eso no lo inventó Moisés. Dios le dio todos los detalles, colores, cómo tenía que ir las 2 sombreras, las 12 piedras en el pecho. Y en cada piedra vive el nombre de los hijos de Israel, los 12 hijos de Jacob. Todo lo hizo eso Dios. Por eso también, en cuanto a esta frase, claro, la iglesia no lo emplea porque no conoce. Ahí en Salvador, desde la primera vez que enseñé, me llaman ministro de Dios, llamó a ministro de Dios, una oración, siempre, bien obedientes hermanitos, a pesar que son las aisladas. La primera vez que se le enseñó, ellos siempre usan esta palabra cuando se refieren a la persona, porque no sabían, pues. Lo común que decía, todo el mundo decimos pastor, ¿verdad? Por ejemplo, él no es pastor, él es evangelista. Pero aún al evangelista, al pastor, al maestro, al apóstol, al profeta, a los 5 se lo dice ministro. Por eso pongo un ejemplo, ¿no? Vuelvo a repetir. Así como al oftalmólogo, odontólogo, cardiólogo, urólogo, ginecólogo, traumatólogo, dermatólogo, al pediatra, al doctor de niños, a todo eso le dice doctor. Usted ve en su placa dice doctor Tanta, y a donde uno va a los hospitales, una clínica, siempre se usa esa palabra doctor. Miren, los hombres, imagínense la cosa de Dios. Dios que es el cerebro, Dios que es el inventor de todo, también sabe presentar a nosotros los siervos que le servimos. Esa es la palabra correcta que Dios quiere, pues, que se use, ¿verdad? O vuelvo a repetir, esto no es porque a mí me gusta que me diga ministro, sino que así está escrito en la palabra de Dios. Así como está escrito la palabra ministro, también está escrito la palabra oración, está escrito la palabra ayuno, la palabra vigilia, la palabra ofrenda, diezmo, todas las cosas. Entonces, estamos enseñando eso porque hay mucha gente que dirá, bueno, ¿por qué mi hermano el pastor Novoa si me dice ministro? ¿Y por qué no se me dice pastor? Soy pastor, soy maestro, pero la palabra que yo debo de emplear es la palabra ministro. Un texto más común, pero más, aunque ya no pasó ese texto, pero de manera, a ver, en Isaías 61:6, hermana, 61:6. Por eso estamos culminando esta enseñanza. 61, Isaías, después de Proverbios, Salmos, Proverbios, Isaías. 61:6. Es bueno que aprendas bien la palabra de Dios. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, es decir, comeréis las riquezas de las naciones y por su gloria seréis sublimes. y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Ahí está. Por eso yo conozco la palabra de Dios, por eso yo siempre me identifico, aún en mis tarjetas personales también dice la palabra ministro, no dice pastor. Dice, debo ser ministro porque así Dios lo ordena que yo me identifique.
No es porque es orgullo, variable, no. Aquí, simplemente aquí es obedecemos a la palabra de Dios. Y hemos dado ya 8 textos. Este video lo estamos subiendo a YouTube. Entra a YouTube, ahí vas a encontrar la enseñanza un poco más a fondo, más detallada con los pasajes y los textos bíblicos que hemos visto. Con un texto más estamos acabando, hermano. Mire que tú has venido ya para final. Romanos, con eso estamos acabando. Romanos capítulo 15, versículo 16, con eso estamos acabando. A ver, lee 15 y 16. Romanos está después del libro de los Hechos. San Juan, Hechos, Romanos. Capítulo 15, versículo 16. para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le desean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad qué lindo? Ahí encontramos entonces, estábamos haciendo un repaso de lo que habíamos visto adelante. Entonces, ¿por qué es que yo empleo la palabra ministro? Yo muy poco me identifico, claro, soy pastor, pero la palabra correcta es ministro. En mi área pastoral, mi área de maestro. Otros son ministros en el área del apostolado. Otros son ministros de Dios en el área del evangelismo. Otros son ministros de Dios en el área del ministerio de profetas, porque hay 5 ministerios, igual como en la medicina. En la medicina hay como 10, 12 áreas de la medicina. Pero a todas esas 12 áreas o 13 áreas que hay de la medicina, a todo eso se les llama doctor. Aún al que de la piel, el dermatólogo, también se le llama doctor. Es su área, pues así se ha establecido en la ley terrenal y así se le respeta, pues, así se le da. Bueno, vamos a orando para sorprender, hermano, ya ahora ya no. Oramos por sorprender. Padre bueno que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra en esta hora, Señor. Dios mío, te imploramos, Padre, que bendiga, Señor, las ofrendas y que derrames tus bendiciones en toda tu iglesia, Señor, toda esta familia Paitán Jurado, toda esta familia Benítez Valladolid, toda esta familia ya en Miluchaca, Señor, los Joaquín Lavado, los Pachito Flores, los Rojas Pacheco, todos tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bueno, que así se haga y que así sea hecho, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, nos despedimos no de tu presencia, mas sí desde este lugar. Que Dios le bendiga, amados hermanos, que Dios le guarde, que la paz y el amor de Dios sea con ustedes. Buenas noches, shalom, pues hasta el día, Dios mediante, martes estemos por acá.